¿Alguna vez sentiste que alguien completamente desconocido vino a revolverte todos los planes sin pedir permiso? ¿Te ha pasado que una simple rutina, como recibir el correo, termina convirtiéndose en el momento más esperado del día? Bienvenidos a nuestro canal Tiempo de Orgullo, donde subimos los mejores relatos llenos de pasión y autenticidad. Recuerda que subimos contenido todas las semanas, así que si te gustan las historias intensas, con giros inesperados y un toque de misterio, quédate hasta el final. Y ya que estás aquí, suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y activa la campanita. Créeme, esta historia te va a dejar pensando mucho tiempo después de terminar este video. Todo empezó una mañana cualquiera. Yo estaba en casa, recién levantado, con el café en la mano y el pijama a medio abrochar. Sonó el timbre. Era el cartero. Lo curioso no fue el paquete, fue cómo me miró, con una pausa larga, como si se hubiera olvidado de lo que iba a decir. Yo sonreí, él también, y desde ese momento empezó algo. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego me di cuenta de que los paquetes no siempre eran para mi edificio. A veces traía sobres que, según él, eran para una dirección equivocada, y aún así los entregaba con una sonrisa, mirándome como si fuéramos cómplices de un juego que solo nosotros entendíamos. Fue entonces cuando comencé a preguntarme, ¿está haciendo esto a propósito? ¿O soy yo quien está empezando a imaginar cosas? La verdad es que me costaba concentrarme. Él aparecía, dejaba su sobre o su caja y se quedaba hablando conmigo unos segundos más. Siempre tenía un comentario, una excusa, una frase lanzada al aire que yo podía interpretar de mil formas. Y siempre se iba rápido, dejándome con el corazón acelerado y la duda. Era imposible no notarlo. Sus brazos, bronceados por el sol, marcaban las venas cada vez que tomaba un paquete. Su voz tenía esa profundidad que hacía que cualquier frase, incluso un simple «que tengas buen día», sonara como una canción que te seguía durante horas, y sin embargo nunca cruzaba la línea. Nunca me tocó. Nunca me dijo algo directamente sugerente. Solo jugaba con los silencios, con las miradas, con esos segundos de más que convertían cada entrega en un momento eléctrico. Y yo, sin saber exactamente por qué, empecé a esperarlo. A preparar el café más temprano, a vestirme un poco mejor aunque no fuera a salir, a tener una excusa lista para abrir la puerta incluso si el paquete no era mío. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Seguirías el juego? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y si hasta aquí te está gustando esta historia, dale like y suscríbete, porque lo que viene después es cuando todo se empieza a enredar de verdad. Una tarde, después de no verlo durante 3 días, me encontré con algo diferente. No fue un timbre, fue un mensaje, una nota pegada bajo mi puerta, escrita con letra apurada. Pasé, pero no quise molestar. Estaré en la cafetería de la esquina a las 5, si quieres. 5 palabras que me encendieron el cuerpo entero. No había nombre, no había número, solo eso. Y sin pensarlo demasiado fui. Lo encontré sentado al fondo, con una taza de café en la mano, como si llevara ahí horas. Y de nuevo me recibió con esa sonrisa que no decía nada, pero lo insinuaba todo. Me senté. Hablamos, no de nosotros, porque todavía no éramos nosotros, sino de cosas pequeñas. Del clima, de la ciudad, del café horrible que servían ahí. Pero había algo bajo la superficie. Una tensión suave, un tirón invisible que se hacía más fuerte con cada minuto. Y entonces, sin decirlo directamente, me hizo una propuesta. No fue algo explícito, tampoco fue repentino, pero fue claro. Me preguntó si me gustaban las películas antiguas. Le dije que sí, aunque en realidad no era algo que viera mucho. Y entonces, con total naturalidad, me dijo, «Tengo una colección interesante. Si algún día quieres pasar por casa». Y ese «algún día» quedó flotando en el aire como una promesa suave, casi inocente, pero que encendía cada rincón de mi imaginación. Volví a casa con la cabeza hecha un caos. Ese día no hubo paquete, pero sí hubo algo más peligroso, la idea de que todo eso que yo venía sintiendo no era solo en mi cabeza. Él también estaba jugando, midiendo los tiempos, esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Y yo lo hice.
Una semana después, un viernes por la tarde, fui a su departamento. Estaba impecable, como si lo hubiera preparado para una ocasión especial. Y aún así, había algo completamente natural en cómo me recibió. Pusimos una película, una de esas en blanco y negro, con diálogos lentos y miradas largas. Pero ninguno de los dos estaba realmente concentrado. Había otra tensión, mucho más viva, que crecía con cada minuto de silencio. No hubo necesidad de tocarse, no aún, pero estábamos peligrosamente cerca. Nuestros brazos se rozaban apenas, nuestras respiraciones se sincronizaban, y cuando la película terminó, lo supe. Si me quedaba un poco más, ya no habría vuelta atrás. ¿Alguna vez estuviste al borde de algo que sabías que lo cambiaría todo? Déjanoslo en los comentarios. Y si este video te está atrapando, regálale un like y suscríbete para más historias como esta. Porque lo que pasó después todavía cuesta explicarlo. Me quedé. No hubo prisa. Todo fue lento, como si estuviéramos redescubriendo la idea misma del deseo. No se trataba de lo físico, aunque la tensión era imposible de ignorar. Era el silencio, la calma, el lenguaje invisible entre dos personas que sin hablarlo se reconocen en el deseo del otro. Esa noche no dormí en mi casa, y aunque al día siguiente volvimos a nuestras rutinas, todo había cambiado. Ya no éramos un cartero y un vecino. Éramos dos personas que sabían demasiado del otro como para fingir indiferencia. Después de eso, cada visita suya era distinta. Seguía entregando paquetes, pero ahora con una pequeña nota escrita en la caja, a veces con una palabra, otras con un dibujo. Una vez escribió simplemente, «Esta noche». Yo los guardaba todos, como si fueran parte de una colección secreta, de una historia que solo nosotros dos conocíamos. Pero a la vez algo me inquietaba. ¿Por qué no daba el siguiente paso? ¿Por qué no proponía vernos fuera del juego? ¿Por qué todo parecía suspendido en esa tensión deliciosa, pero también frustrante? Empecé a sospechar que algo ocultaba. No era simplemente timidez. Era como si tuviera un límite interno que no podía cruzar. Y aunque nuestra historia avanzaba en lo físico, había un muro que yo no lograba atravesar. Una noche, después de que se fue, revisé una de las notas que me había dejado. En ella decía, «No preguntes, solo siente». Y eso, en vez de tranquilizarme, me dejó más inquieto. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué escondía? ¿Por qué, a pesar de todo lo que compartíamos, seguía manteniéndose al borde de lo emocional? ¿Te ha pasado eso? Estar con alguien y sentir que, aunque estás muy cerca, aún hay una parte de él que no te deja entrar. Escríbelo aquí abajo. Queremos leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y dale like, que el desenlace de esta historia no es lo que esperas. Pasaron varias semanas. Yo ya me sentía atrapado entre la emoción y la duda. Hasta que un día, sin esperarlo, lo encontré fuera del horario habitual. No era una entrega. No tenía uniforme. Solo estaba ahí, en la puerta de mi edificio, con una expresión que nunca antes le había visto. Me dijo que necesitaba hablar. Y ahí, por fin, me lo contó. No era solo un cartero. Tenía otro trabajo, otro nombre en realidad. La ruta de entregas era su manera de mantenerse alejado de un pasado que no quería enfrentar. Y conmigo había bajado la guardia por primera vez en mucho tiempo. Lo encontré fuera de su ruta, sin uniforme, con los ojos distintos. Me dijo que necesitaba hablar. Y ahí me contó su verdad. No era solo un cartero. Había dejado atrás una relación muy dura, una vida que ya no lo representaba. Su trabajo de entregas era su refugio, una rutina que lo mantenía a salvo, hasta que yo aparecí. Conmigo había sentido algo distinto, pero no sabía cómo manejarlo sin derrumbar todo su muro. No lo juzgué, no pedí explicaciones. Solo le dije que podía seguir viniendo, aunque no trajera ningún paquete. Y eso bastó. Desde entonces empezó a quedarse. Ya no había uniformes ni notas escondidas. Solo café, películas a medias y silencios cómodos. Lo que antes era juego, ahora era compañía. Cercanía. Una nueva forma de habitar el deseo. Hoy no espero el timbre, porque ya tiene llave, y aunque todo empezó con una entrega casual, terminó siendo algo mucho más grande. A veces el amor llega sin envoltorios,
sin frases románticas, sin guiones perfectos. Solo llega, y si uno se anima a recibirlo, puede quedarse para siempre. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó, déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que crea que el amor verdadero puede llegar hasta en una caja. Nos vemos en la próxima historia.